Bien, buenas tardes a todos, a todas. Muchas gracias por estar aquí, por darse ese espacio para compartir. Yo soy Patricia Meléndez, miembro de este colectivo llamado Pluriversidad Latinoamericana, cofundadora también de Libres, Comunidad de Aprendizaje en Trujillo, Perú. Estoy desde Perú, aquí conectada. Y bueno, esta tarde seré una de las moderadoras de este Café de la Pluri, que es un conversatorio impulsado por el colectivo, por la Pluriversidad Latinoamericana, que tiene como propósito abrir la posibilidad de encontrarnos y compartir reflexiones, compartir experiencias en este camino de la educación. Así como también desde el colectivo mostrar propuestas desarrolladas por todo este grupo de personas unidas aquí, como lo es también el Seminario Internacional de Aproximación a la Educación Democrática que realizamos anualmente, ¿no? Entonces ya vamos a hablarles un poquito más también acerca de eso. Y para continuar, entonces voy a cederle la palabra a Jackie, amiga y compañera de aquí del colectivo, que nos acompaña desde Argentina. Dale, Jackie. Gracias, Pati. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a todos los que están presentes hoy y bueno, a los que la van a ver grabado también. Mi nombre es Jacqueline Gasco González, vivo en Argentina y bueno, así como Pati mencionó anteriormente, también soy miembro del colectivo Pluriversidad Latinoamericana. Somos un colectivo que nació en el 2017 aproximadamente. Los cofundadores de este grupo son Marcel Boyet, que está aquí presente hoy, Valerio Narváez Polo, que es nuestro gran inspirador también de Perú, que bueno, falleció hace unos años, pero bueno, está vivo en nosotros cada vez que hacemos un café, un encuentro. Nitzan Pérez, que él es de Israel y bueno, compartió con nosotros también mucho sobre educación democrática, que él durante toda su vida estuvo en una escuela democrática en Israel, así que bueno, nos compartió bastante de eso y también junto con Marcel y con Valerio se inspiraron en bueno, construir o inspirarse en que naciera este colectivo. Yo estoy desde el 2018, desde que me sumé en el primer seminario de aproximación a la educación democrática. Bueno, en ese encuentro también conocí a Joliet y a Patricia y a Teresa y bueno, muchos de los que estamos hoy aquí que seguimos después de tantos años compartiendo sobre educación democrática, que sería uno de los principales objetivos de nuestro colectivo, para conocer y compartir experiencias respecto a la educación democrática como una práctica de vida. Bueno, ahí vamos a estar compartiendo un poquito más durante este encuentro. Te devuelvo la palabra, Pati. Gracias, Jackie. Sí, como bien decía Jackie, en este encuentro compartiremos brevemente algunas reflexiones, algunas experiencias también desde cada uno de nuestros territorios. Hoy estamos compañeras, bueno, yo estoy en Perú, está Joliet en Chile, Jackie en Argentina. Ojalá por ahí pueda arreglarse el tema de la conexión para que esté con nosotros también Raquel, que estuvo hasta hace un ratito que quedó congelada y bueno, perdió la señal porque está en una zona rural en Brasil. Pero a ver, esperemos también que nos acompañe y se una luego. Vamos a hacer esto como apertura al diálogo entre todos, ¿no? La idea es que luego se pueda abrir a justamente expresarnos. Vamos a poder ir solicitando la palabra, alzando la manito esta virtual
y vamos activando el micrófono en orden. O también de repente podemos comunicar nuestras preguntas, nuestras ideas, nuestras experiencias a través del chat y ahí las vamos leyendo y compartiendo también. ¿Sí? Bueno, ahora sí, nuevamente, Jackie, te dejo para que podamos ir iniciando este diálogo. Gracias, Pati. Bueno, así como mencionamos anteriormente, eh, bueno, el objetivo es dar a conocer sobre la educación democrática. Ya hace varios años que venimos compartiendo al respecto y aún así muchas veces nos encontramos con personas que no conocen lo que significa la educación democrática o no han escuchado o sí han escuchado y quieren conocer un poco más al respecto. Entonces, bueno, se nos ocurrió hacer un videíto con algunos principios básicos de la educación democrática que consideramos importantes. Así que bueno, lo voy a compartir y a partir de esto, después, bueno, seguimos, ¿sí? A ver que todo salga bien. La educación democrática reconoce que todas las personas, niñas, niños, adultos, adultas, tienen la misma dignidad y el mismo derecho a ser escuchadas. Educar democráticamente es construir comunidades donde cada voz tiene valor y cada persona participa desde la igualdad y el respeto. La libertad de aprender es el corazón de la educación democrática. Cada niño tiene derecho a descubrir qué, cómo, cuándo, con quién y dónde aprender. Escuchar verdaderamente a la infancia transforma la educación en un acto de amor, confianza y humanidad. La educación democrática no impone caminos únicos, sino acompaña intereses, entusiasmos y preguntas de cada persona. Las escuelas democráticas nacen de su comunidad y crecen con ella, respetando su cultura, su historia y su realidad social. Desde la mirada de la educación democrática, aprender no es obedecer ni apurarse, es explorar el mundo con curiosidad, seguridad y libertad. La educación democrática entiende que antes de enseñar contenidos, es esencial cultivar vínculos, bienestar y confianza en uno mismo. Escuchar a los niños y niñas no es darles voz. Es reconocer que siempre la han tenido y merecen ser escuchados y escuchadas con respeto. La democracia en la educación se practica a cada día a través de diálogo, la práctica de asambleas y construcción colectiva de acuerdos. Una escuela democrática es un espacio de vida, donde se aprende a convivir con libertad, cuidado, amor y equidad. En la educación democrática, todas las personas aprenden unas de otras, en todo momento y en todas las experiencias compartidas. La convivencia respetuosa y horizontal permite que el aprendizaje sea mutuo y el crecimiento verdaderamente colectivo. Educar democráticamente es desafiar el adultocentrismo y construir relaciones basadas en la escucha, la empatía y participación. La educación democrática no busca la perfección, busca comunidades humanas que tengan la capacidad de transformarse juntas día a día. La esencia de la educación democrática es profundamente humana. Se trata de aprender a convivir. Volvimos. Bueno, espero que haya salido bien, que se haya escuchado bien. Bueno, este videito es igual, después lo vamos a compartir, así que no se preocupen y lo vamos a subir a YouTube, a nuestro canal. Lo estamos estrenando hoy, ahora. Así que, bueno, es un poco
como mencionaba en el video un poquito todas, una práctica, ¿no? Una práctica de vida, cada uno, bueno, en nuestros territorios. Te vuelvo la palabra, Pati. Gracias. Sí, ahora la idea es compartir, como decía, desde cada uno de nuestros lugares, acerca de nuestras experiencias también, que son bastante diversas, como habíamos visto en el video. Bueno, depende de de las personas, el lugar también, cómo es que la práctica en sí se va tornando, influenciando y creando también juntos, ¿no? Yo dejo entonces a Joliet para que nos comparta desde su territorio también su experiencia con el proyecto Lombida. Muchas gracias, Patti y Jackie, por esta introducción. Bueno, primero que todo, decirles que estoy muy contenta por este café. Siempre es un privilegio y un placer tener estos espacios de conversación. Y además estoy muy contenta también porque estando con las personas con las que resueno en este camino, en este nuevo paradigma, están también otras que he conocido a lo largo del camino. Estoy muy contenta, Dudu, de saludarte. Compartimos en un seminario en un diplomado de Pedagogía del Bienestar con Ignacio Carrasco. Qué alegría saludarte, de verdad. No podía pasar por alto este saludo. Te mando un abrazo muy grande. Y por supuesto tenemos acá otros compañeros y compañeras del colectivo, como son Marcel, como son Teresa, Kevin, que también se sumó, y Ginés, que con él también compartimos en la red latinoamericana de educación transformadora, que se ha ido conformando alrededor de ya casi 2 años y que por fin se estrenó o dio a luz, eh, salió a la luz hace ya un tiempito. Así que muy contenta por este espacio de encontrarnos con personas tan, por lo menos para mí, muy importantes. Así que bueno, desde Chile, en Curacaví, una comuna de la región metropolitana de Santiago, les hablo desde mi escuela. Es una escuela inspirada en la Escuela Democrática de Huamachuco, eh, y desde lo personal también muy inspirada en precisamente la pedagogía Montessori, la pedagogía del bienestar de Ignacio Carrasco, muy eh, enriquecida con la mirada de Humberto Maturana y de todos sus planteamientos e investigaciones. Em, y acá, como en cualquier otra escuela democrática del mundo, porque este es un movimiento mundial, el carácter de nuestra escuela es muy particular, porque cada escuela democrática es muy diferente a otras, a pesar de que tenemos en común ciertos aspectos, ¿no?, que tienen relación con colocar al centro a los intereses y necesidades de los niños y niñas y sobre todo sus derechos, porque la educación democrática es una educación centrada en los derechos. Y como decía nuestro querido Valerio, es una educación de humano a humano, donde todas las personas que comparten las instancias educativas o de aprendizajes aprendemos, no solamente los niños y las niñas, sino también las adultas y los adultos. Y acá, en donde estamos situados, que es un lugar semirural, porque yo estoy en la carretera que une Santiago con Valparaíso, con el puerto, la capital con el puerto, hay una mixtura bastante interesante de personas que en un porcentaje son lugareños, ¿no?, oriundos de Curacaví, y otros que han migrado desde Santiago principalmente a raíz de la pandemia. Entonces hay una mezcla bastante interesante. Sin embargo, la cultura chilena se nota y es bien, siento yo, bastante rígida en cuanto a abrirse a paradigmas nuevos en todo sentido, pero especialmente en la educación. Por tanto, el trabajo que hacemos en la escuela de acompañar a las infancias y adolescencias no solamente implica a los niños, las niñas y adolescentes, sino también a las familias. Entonces, es un trabajo que también debemos desarrollar en ese ámbito, ¿ya? Por supuesto que en nuestra escuela, a pesar
del- de la fluctuación de niños y niñas, ¿no? Que van pasando por la escuela. Hemos tenido adolescentes, en otros momentos más adolescentes que niños pequeños. Este año hemos tenido más niños pequeños, desde 1 año hasta 11 años. Igualmente, las asambleas, a pesar de que en un tiempo fueron mucho más autodirigidas por los niños y las niñas, ahora como son niños más pequeñitos, de todas maneras se han conservado en espacios un poquito más pequeños, pero sí de participación directa. Eh, y la libertad de elección, planteada tanto desde la pedagogía y filosofía Montessori como desde la educación democrática con la autodeterminación, sigue presente. Por lo tanto, las personas que acompañamos en la escuela respetamos la elección de los niños y las niñas de construir su propia ruta de aprendizaje. Y por supuesto, ofrecemos otras instancias de aprendizaje que consideramos que podrían interesarle para potenciar su desarrollo. Em, en cuanto a la gestión del conflicto, por ejemplo, también es un ámbito que tiene una cualidad bastante particular en la educación democrática porque, por lo general, se trata de una mediación del conflicto y de una resolución como que no es desde lo punitivo, sino todo lo contrario, desde la conversación, desde el diálogo e idealmente reconstructiva, ¿no? Que busque la reparación cuando ha habido algún daño, sobre todo desde el ámbito socioafectivo. Y según el tipo de conflicto que se aborde en cada momento, se trata de a dos, de persona a persona, o si no en grupo, como que no tenemos ese miedo a poder pedirnos ayuda entre niños, niñas y adultos para poder resolver como comunidad cuando tenemos alguna situación que nos, que nos conmueve, que nos preocupa, que nos duele. Y por supuesto también buscamos que esos conflictos sí o sí nos sirvan de aprendizaje y reflexionamos en torno a eso, en torno a ellos para poder aprender. En cuanto a las rutinas, nos ha pasado acá en la escuela que hay familias que han llegado, claro, con la intención de que sus niños sean felices, por ejemplo. Es como lo primero que dicen, quiero que mi hijo sea feliz. Eh, Sin embargo, nos hemos dado cuenta que con esto de la felicidad o de que su hijo sea feliz y con la mala entendida crianza respetuosa, todavía hay dificultades en comprender que los límites son importantes para el desarrollo humano, si no, no existirían las leyes siquiera en las sociedades, y que esos acuerdos de convivencia se construyen en comunidad precisamente para el autocuidado y el respeto mutuo en la convivencia. Entonces, partiendo desde ahí, sí tenemos una rutina clara para los niños y las niñas. No es que lleguen y a hacer lo que les dé la gana a cualquier hora, sino que tenemos momentos para el momento de la asamblea, el momento de, no sé, de la exploración, el momento de almorzar, como, como es en la vida cotidiana también, ¿no? Porque es la vida misma. Lo que sucede en una escuela democrática es la vida como tal, ¿ya? Eh, entonces, sí hay una estructura general que permite que el niño se sienta contenido y esa contención le da tranquilidad y le da confianza para entonces poder desplegarse ampliamente en todo su desarrollo y desde el bienestar. Y como les comentaba, les hablé un poquito acerca de las familias. Bueno, nuestro rol como escuela, ya que estamos proponiendo un paradigma absolutamente distinto al convencional, donde no ponemos notas, o sea, no hay calificaciones, donde los niños y las niñas son los que deciden qué aprender, cómo aprender y cuándo aprenderlo, es importante ir de la mano con las familias para ir soltando los miedos, porque principalmente son los miedos los que impiden soltar, los que impiden abrirse a esta nueva mirada de la educación. Entonces vamos de la mano con las familias, abriendo espacios de conversación, espacios de autoformación también en este camino que hemos decidido emprender juntos y juntas, familia y escuela. No sé si se me queda algún otro
aspecto por mencionar, pero eso es. Y bueno, pueden ver más o menos algunas de las cosas que hacemos en la escuela en nuestras redes sociales, pero me interesa dejar espacio a que mis colegas también puedan comentar un poquito de sus territorios para finalmente ya empezar a conversar de verdad. Muchas gracias. Adelante, Pati. Gracias, Yoli. Bien, yo vengo a compartir también desde mi experiencia con Libres. Como ya he mencionado, soy cofundadora también de Libres, comunidad de aprendizaje. Libres se ubica en las afueras de la ciudad, a 25 minutos aproximadamente de Trujillo, en la región La Libertad, en un entorno natural que bueno, favorece el contacto cotidiano con la tierra, con las plantas, en sí con los ciclos de la naturaleza, ¿no? Este espacio empezó a funcionar primero en la ciudad, en mi casa, porque fue un proyecto pequeñito que no pensamos en un primer momento que iba a crecer. Siempre con esta aspiración a estar en contacto con la naturaleza, que en un primer momento no se podía. Y de hecho, también, así como mencionó Joliet, tuvo mucho impulso a partir de una amistad muy importante con Valerio Narváez, también fundador de la Escuela Democrática de Huamachuco, que fue uno de los primeros referentes que tuvimos, ¿no? Y bueno, luego el proyecto ya a partir del 2022 se trasladó a esta zona ya más rural en el campo, ¿no? La propuesta se orienta al acompañamiento a la crianza, al juego libre, al aprendizaje libre, entendiendo que los niños y las niñas son protagonistas de sus procesos de vida. En general, en la dinámica del grupo, los círculos de diálogo tienen un lugar muy importante, ¿no? Como bien también coincidía ahí Joliet, constituyen un espacio central de participación, en donde se comparten necesidades, donde se comparten propuestas, en donde se establecen acuerdos también que van fortaleciendo la convivencia y la toma de decisiones colectivas, ¿no? Estos pueden estar dirigidos a algún tema en específico o a compartir o debatir ideas o propuestas, a resolver de pronto algunas situaciones que puedan surgir, así como también a manifestar sentires, ¿no? O sea, es de acuerdo también a lo que va surgiendo en el día a día en la convivencia. Y puede darse de manera individual, en grupos pequeños o en otros momentos también en todo el grupo, ¿no? O sea, depende también de las situaciones, de lo que vamos también a ir decidiendo, compartiendo, a lo que va surgiendo, ¿no? Eh, Nuestras jornadas diarias se organizan también mediante rutinas flexibles que pueden combinar encuentros grupales, el juego libre, la exploración del entorno en sí, que es este entorno natural, y proyectos también que pueden ir surgiendo de los intereses de los propios niños y las niñas. Desde espacios que son dirigidos por ellos mismos con el acompañamiento adulto o también por adultos que acompañamos a los niños, a las niñas, ¿no? Dependiendo también de los espacios, los intereses, las necesidades que van surgiendo, ¿no? Cuando se da algún conflicto, la manera como lo gestionamos es abordándolo también desde el diálogo, desde la escucha, desde la búsqueda conjunta de soluciones, intentando cuidar mucho el vínculo y promoviendo también el respeto mutuo, ¿no? Eso es lo que prima, digamos, cuando surge un conflicto y necesitamos ir resolviéndolo, ¿no? Ahora, en sí la propuesta también implica mucha participación activa de parte de las familias en la vida de la comunidad. Las familias forman parte también de los procesos de reflexión, de organización y construcción del proyecto educativo, pero en diferentes niveles y de formas bastante diversas también
de acuerdo al área, ¿no? Que tiene que ver con el proyecto. Hay cosas, bueno, en las que estamos quienes conducimos el proyecto que tienen que ver estrictamente con la propuesta misma y otras que sí los vamos construyendo junto con los padres, las madres, los niños, ¿no? Esta articulación entre educación y crianza busca generar coherencia entre las experiencias que se dan dentro del espacio educativo y las dinámicas del hogar, ¿no? Intentamos que esto favorezca también relaciones basadas en la autonomía, en la comunicación, en el respeto, ¿no? Es un trabajo arduo, de largo aliento, que implica pues un cambio de mirada, un cambio en el estilo de vida también, porque, bueno, es todo en realidad. Y como bien decía Joliet, es la vida misma, ¿no? Es la convivencia misma que siempre nos sorprende en el día a día. Y entonces uno tiene estos principios en los cuales se basa para poder también responder a lo que surge en el día a día, ¿no? Eh, bueno, eso es lo que quería compartir con respecto a lo que sucede también desde mi experiencia aquí en Perú. Y bueno, ya seguramente va a haber más espacio para conversar más. Yo le cedo entonces la palabra a Jackie. Gracias, Pati. Ahí estaba mirando a ver si estaba Raquel, pero me parece que no está para compartir, así que no pudo conectarse. Bueno, así como compartí antes, mi nombre es Jacqueline y bueno, yo vivo en Reta, se encuentra al sur de la provincia de Buenos Aires, en Argentina. Es un pueblo al lado del mar, somos 1.500 habitantes aproximadamente, es muy pequeño, y hay solo una sola escuela primaria y una escuela secundaria. Unos años en que trabajé en la escuela primaria y bueno, voy a contar un poquito mi experiencia, que también eran algunas de las preguntas que surgían a veces en el formulario, que era como, bueno, ¿cómo podemos aplicar estos principios dentro de la educación formal, ¿no? En este caso, bueno, yo soy profesora de educación primaria y trabajo dentro del sistema formal, ¿no? Dentro de una escuela pública. Eh, y bueno, mi experiencia es haber compartido con mis estudiantes la asamblea. El 2018 fue mi primer seminario de aproximación a la educación democrática en Perú, en la Escuela Democrática de Huamachuco. Y bueno, eso me abrió un montón la cabeza y el corazón como para, bueno, empezar a incorporar nuevas formas de comunicarnos, ¿no? Y de vincularnos. En este caso, bueno, en la escuela primaria de Reta, bueno, vine con todas estas ideas nuevas, como muy, ¿no? Conmovida también, y empecé a compartir con los chicos cómo se hacía la asamblea, ¿no? Cómo era una asamblea, para qué era la asamblea. Armamos un buzón, bueno, todo lo hicimos juntos, armamos un buzón de sugerencias que era donde ellos ponían su papelito del tema que querían hablar. Y elegimos, bueno, los viernes, en las últimas 2 horas, vamos a trabajar con la asamblea. Los primeros tiempos, bueno, yo los ayudé, les decía que, bueno, que había que tener mínimo más o menos 3 integrantes que se tenían que encargar, uno de moderar, otro que podía ser secretario, secretaria, depende, bueno, quién era, que se tenía que encargar de escribir, ¿sí? Respecto al tema que se iba a hablar y también las decisiones que se tomaban en la asamblea. Bueno, esto de levantar la mano, de escucharnos, ¿no? Todo lo que tenía que hacer cada integrante y el ordenador, que era, bueno, el que trataba de mantener el orden, ¿no? El ambiente, digamos, como concentrados en la asamblea, ¿no? Bueno, yo lo trabajé con estudiantes de sexto año, que tienen aproximadamente entre 10 y 11 años, y bueno, al principio les ayudé un poquito para organizarnos, pero después ya se manejaron ellos solos. Y bueno, entonces ponían sus papelitos, ¿no? Y la mayoría de las cosas que conversaban, que a mí me encantó porque, bueno, yo siento que ellos pudieron encontrar ese espacio para poder compartir todas las inquietudes que tenían que ver con campera de egresados,
o buzo de egresados, ¿no? Por ejemplo, qué color querían o cómo. Entonces, bueno, ahí en la asamblea aprovechaban para hacer sus propuestas, ¿no? Bandera de egresados, viaje de egresados, el lugar a donde iban a ir de egresados. Entonces, ese espacio resultó ser, bueno, justamente utilizado por ellos. Yo ya para la segunda asamblea ya me mantenía como por fuera, organizando y ayudando a que, bueno, a que todo se fuera desarrollando de la mejor manera, pero bueno, también había prácticas nuevas que teníamos que empezar a utilizar, ¿no? Como fuera escucharnos sin interrumpirnos, que para la práctica que traemos en las escuelas formales es bastante difícil, muchas veces se interrumpen, bueno, entonces era poder escucharnos con respeto, poder hablar y decir lo que cada uno quería decir, porque eso también era algo difícil que empezábamos como a darnos cuenta, no era solamente hablar, sino bueno, poder hablar y decir realmente lo que uno quería decir, ¿no? Y bueno, otra de las cosas que también me parecen importantes para compartir era que, bueno, muchas veces las opiniones anulaban la opinión anterior. Era como, por ejemplo, se solía decir al comienzo, ¿no? Como, no, a mí no me gusta ese color, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, era como esta práctica de, bueno, no, digamos, no me gusta o no el otro, ¿no? Sino poder proponer algo nuevo. Bueno, hacer una nueva propuesta y a partir de las distintas propuestas que surgían, se votaba, ¿no? Así que bueno, toda esta práctica de asamblea nos ayudó muchísimo, siento como a esto, ¿no? A poder escucharnos, a poder hablar, a poder respetar la opinión del otro y a ponernos de acuerdo, que es incluso hoy en día y en adultos y en niños es bastante complicado. Así que bueno, me parece como, bueno, fue mi experiencia con distintos grupos, porque cada año tenemos un grupo nuevo, así que bueno, la practiqué con todos los grupos que tuve y bueno, la verdad que me pareció hermoso, además después también me acuerdo de escuchar comentarios de que tenían, no sé, se juntaban para ir a algún lugar y no se decidían a qué lugar ir, afuera de la escuela, ¿no? Y votaban, hacían las propuestas de los lugares a donde querían ir y votaban, ¿no? Entonces quiero decir, esta práctica también la pudieron llevar a su vida cotidiana, donde, bueno, también necesitaron tomar decisiones en conjunto y, bueno, y poder ponerse de acuerdo. Y, bueno, a propósito también de la educación democrática en las escuelas formales, le voy a dar el paso a Teresa, que también es integrante de la Pluriversidad Latinoamericana, que va a contar su experiencia también. Tere, ahí te paso. Gracias. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes con todos y estamos muy atentos al cambio de la educación y que todos queremos, anhelamos una democracia participativa y que surja desde las aulas. Soy la profesora Teresa, no tanto me gusta profesora, Teresa Gutiérrez Aranda. En las escuelas públicas estamos trabajando por especialidades, de la especialidad de comunicación, de Perú, específicamente de Virú, región La Libertad. Trabajo en una escuela pública ya más de 25 años de servicio y pues como ya mis queridas amigas del grupo, muy fortalecedor, ya lo mencionaron. Nuestro centro de inspiración fue la Escuela Democrática de Huamachuco y con Valerio Narváez Polo, que nos está acompañando, se podría decir espiritualmente, porque él físicamente ya no está, pero nosotros seguimos las grandes lecciones, ejemplos que nos dio. Y más aún, mis hijos también, con mayor razón, estudiaron en la Escuela Democrática de Huamachuco. Y ellos también fueron mi inspiración para, ¿cómo se dice?, ponerlo en práctica las asambleas en la escuela pública.
Yo trabajé anteriormente en Huamachuco, donde funciona la escuela. Luego me trasladé al Colegio María Caridad de Virú en el 2017 y pues era un caos, ¿no? Un desorden a comparación de los estudiantes de la sierra con los estudiantes de la costa, ¿no? Entonces era un desorden y de verdad que al inicio yo me quería regresar a la sierra, ¿no? Pero ahí estaba el fortalecimiento, pues, de mis hijos, de Valerio. No, usted nunca se rinde. Y de ahí aprendí a decir que una persona debe actuar con coraje, valentía, aunque nos apuñalen por la espalda, pero cuando uno quiere mejorar, que disfrute de su profesión y contribuir con el ser humano, todo se puede, no hay nada imposible. Y continué y bueno, hay muchas anécdotas que contar que ya me han antecedido, Jackie, Oliet, Patricia, y casualmente eso es el proceso de las asambleas. Y que el anteaño pasado, ya con los mismos estudiantes, ellos crearon unas siglas con las ADEAS y como ya nuestras amigas lo han mencionado, también aprendemos de ellos. Y pues yo le digo, ¿qué significa las ADEAS, no? Y me dicen los estudiantes, hemos creado, me dice, para no estar asambleas democráticas, empáticas y asertivas, entonces ADEAS, ¿no? Asamblea democrática, empática y asertiva. Entonces, con eso nos habíamos presentado a un proyecto que siempre impulsa el Ministerio de Educación, justamente con FONDEP, el Fondo de Desarrollo de la Educación Peruana. Habíamos presentado con las ADEAS y 2 años consecutivos. Claro, no resuena bien los concursos, pero nos habíamos presentado porque no teníamos pues esos materiales para que los chicos puedan trabajar. Y nos presentamos y bueno, con la participación de ellos se logró pues esa consideración de los materiales y qué bueno que se va a hacer realidad. Ya estoy en estos días tratando de que ya la municipalidad nos pueda terminar de apoyar para, para luego tener todo el material ya en un espacio, ¿no? Como un tipo laboratorio. Y para ir terminando, porque hay mucho que hablar, pero en el transcurso ya de las preguntas se pueda contestar. Este año no estoy yendo casi permanentemente a la escuela, ¿no? Por un problema de salud. Entonces, como que me ausento 20 días, luego regreso y a mis colegas les digo yo, me aparezco cada San Juan de Navidad. Pero un colega me dice, pero pareciera que estuviera presente. ¿Y por qué? Le digo, porque me dice, sus estudiantes son autónomos, ya ellos realizan sus clases. Y sí, en el momento que a veces me tumbo por esto de la salud, que los tratamientos son fuertes, entonces me llegan los videos, y acá tengo estudiantes que están presentes, ¿no? Me llegan los videos, mira, algunos me tutean, otros me dicen profesora, ¿no? Mira, Teresa, mira, profesora, los videos que presentamos acerca de una asamblea, de una mesa redonda, y ellos como que organizan las clases, o sea, se ve esa autonomía, se ve esa confianza, el pensamiento crítico, la seguridad. Entonces yo me pongo a pensar, digo, no, uno siembra y va a cosechar bien, ¿no? Y acá me pongo a pensar como el Ministerio de Educación siempre nos está metiendo a la cabeza y bueno, en parte puedo dar esa razón cuando
te dice, tienes que lograr el perfil de egreso al culminar quinto año de secundaria. Esa alegría me da porque coordinamos con los demás profesores que terminamos quinto año de secundaria y bajamos a primero, luego seguimos primero, segundo, hasta terminarlo quinto año. Entonces, el perfil de egreso, ¿qué dice? Dice que los estudiantes deben manejar una comunicación asertiva, deben comunicarse con otras personas y en otros contextos. Entonces, ahora, por ejemplo, ellos están acá, ¿no? Entonces, se les da a conocer ese perfil y a la vez también resalta esa asertividad y esa autonomía y el bienestar. Imagínense no estar en una escuela pública, un profesor es un caos, pero se ha logrado y me siento muy contenta y acá hay estudiantes que me están escuchando y ellos saben, me envían los videos, quería tratar de cómo compartir, pero la señal está un poco baja, no me cargaba. Pero imagínense, es una gran alegría y que eh, a ellos les va a servir, ¿no? Y cuando he regresado, después de los 20 días, he regresado, entonces le digo cómo se han sentido, sí, le digo, es necesario que esté Teresa Gutiérrez presente, es indispensable. No, nosotros podemos hacerlo y eso me da mucha alegría y podemos seguir compartiendo porque tenemos que dar apertura también a los que están presentes. Muchas gracias por escuchar. Gracias, Tere. Gracias por compartir tu experiencia. Y ahí está Raquel, que se pudo conectar. Bienvenida, Raquel. Ahí te escuchamos. Hola, buenas noches. Me alegra muchísimo que pude llegar acá, estar com vocês. E também vou falar em português porque tem pessoas aqui do Brasil e a gente está aí celebrando, também já se preparando para o nosso momento, né, de seminário aqui em Niterói, no Brasil. Então, enfim, muito feliz com tudo isso e que bom compartilhar com vocês. Me alegra muito, me alegra muchísimo lo que Tere compartió con nosotros, porque yo estoy ahora pesquisando, bueno, justamente eso de la escuela pública, cómo hacemos para que los dispositivos de la educación democrática puedan estar en la escuela pública, porque una educación para todos también es muy importante. Entonces, es eso. Qué bueno, no sé a cómo le estamos para poder compartir también más. Sí, Raquel, compartí más. Contá un poquito la experiencia y después ya abrimos el micrófono. Bueno, entonces, voy a compartir que soy un poquito de mí, que soy pedagoga, también arte terapia, danza y entre otras cosas. Soy cofundadora de dos escuelas, duas comunidades de aprendizaje, una en Valle de Capán y otra en Salvador. Pero ahora estoy dedicada a mi pesquisa de mestrado, que estoy haciendo justamente en esta área, porque me encanta y quiero saber más, quiero profundizar cada vez más. La Pluriversidad es un lugar de aconchego, de acolhimento, de amor, y que estamos así con muchas ganas de compartir con más y más personas, porque queremos también hacer con que esta educación sea realidad para que cada vez más los jóvenes, los niños puedan estar así como en una educación más humana, más amorosa y una educación para la vida. Es eso. Tengo un hijo de 12 años y una hija de 20 y ahora estoy en, cerca de Salvador
estoy morando cerca de Salvador también. Y es eso. Gracias, Raquel. Gracias por compartir. ¿Estás ahí, Pati? Ahí llega. Sí, sí, amiga, ¿qué tal? Bien, bueno, nos hemos pasado hablando mucho, pero queremos compartir, así que este es el espacio. De repente podemos, como decía, levantar la manito, escribir en el chat, si hay preguntas o si hay ideas, pues aquí estamos para eso. ¿A alguien le gustaría? Y si no, pues encontramos varias también preguntas en el formulario cuando fueron inscribiéndose, así que podríamos ir tomando eso mientras tanto como para conversar, ¿no? Em, Algo que era como una constante dentro de de las consultas que hacían en el formulario era acerca de cómo democratizar las escuelas públicas. Y justamente, bueno, Ter estuvo conversando un poquito sobre eso, compartiendo su experiencia. Digo un poquito porque tiene muchísimo también para ella poder contar de toda la trayectoria que tiene con las asambleas y de los logros que ha ido teniendo también con sus alumnos, ¿no? Y así también hay otros miembros del colectivo que bueno, van también introduciendo estas ideas dentro de su quehacer también en los diferentes contextos, ¿no? No sé si a partir de ese tema, de pronto a alguien que está aquí presente le gustaría puntualizar algo que le gustaría saber también acerca de esto, ¿no? Sí, Juliet, ¿quieres hablar? Sí, estaba. Sí, como la L de Londres. Es que mi hijo me está preguntando, por eso no abrió el micrófono. Perdón. Ah, aquí Manu de Serra Grande de Bahía me pregunta. Espera un poquito, mi amor. Ahora la I. Me pregunta el referente que mencioné de Pedagogía del Bienestar, que se llama Ignacio Carrasco, que claro, que Ignacio Carrasco generó esta Pedagogía del Bienestar tomando mucho desde la pedagogía Montessori y también todos los planteamientos de Humberto Maturana. Así como también la, el ex Pestalozzi de Ecuador tenía mucho de Maturana también, de los planteamientos de Maturana. Ya que también ha sido la E. Había sido un referente para muchas, no solamente para escuelas de Latinoamérica, sino también en Europa. Y yo lo que quería puntualizar es que quizás algunas personas acá, sí, mi cielo, ahora viene la E. Algunas personas acá no sé si conozcan la, el concepto como tal de educación democrática, porque cuando hablamos de democratizar la educación pública, ahora la T, la educación pública se puede tender a confundir con tener más acceso a la educación, pero la educación democrática no tiene que ver con eso, tiene que ver con otra cosa, con un paradigma educativo diferente, ya no tiene que ver con, o sea, por supuesto que tiene que ver con el acceso, pero es principal y esencialmente lo que pasa en los espacios educativos, en cómo se gestionan los aprendizajes, ¿ya? Y desde dónde se gestionan, que es desde los seres humanos, y en este caso el principal gestor de su propio aprendizaje es el niño o la niña o el estudiante, a pesar de que todos igual aprendemos en este camino, ¿no? No sé si todos tienen muy claro eso también, que es
porque muchas veces se tiende a confundir educación democrática con esto de acceder a la educación, pero ¿a qué educación? No, la educación democrática es una mirada donde se pone, donde la persona decide por sí misma qué aprender, cómo aprender, cuándo aprenderlo, sin un currículum rígido, preestablecido. Bien. Eh, Más allá de que efectivamente en cada escuela democrática se lleve a cabo este paradigma de una manera particular, según el territorio, según el contexto sociocultural, y se generan muchas otras, se generan diferentes matices. Por ejemplo, en Latinoamérica sentimos también, en nuestras conversaciones hemos compartido, que un rasgo bastante interesante es cómo se expresa en las escuelas democráticas también los saberes ancestrales, por ejemplo, ¿ya? De nuestros pueblos originarios. Entonces, no sé si todos tienen más o menos esa claridad. Eso solo quería mencionar. Y aquí hay una pregunta, apareció una pregunta en el chat. Sí, mi amor, así. Eh, la E. ¿Cómo podemos construir una sociedad más unida sin perder nuestras diferencias culturales? Es la pregunta que nos plantea Jocelyn, que creo que es estudiante de Teresa. No sé si alguna de una compañera de la pluriversidad, si alguien, tanto de cualquiera de los que estemos acá, quiere compartir su mirada respecto de esta pregunta. Y Manu dice que si tienen otros colectivos con experiencias con sociocracia. Bueno, sí. eh, para nosotros es un poderoso paradigma, en especial la idea de consentimiento. Sí, de hecho, en nuestra escuela, por ejemplo, en la Unidad Montessori aquí, hasta el año pasado, que teníamos estudiantes un poquito más grandes, esa era la forma de la toma de decisiones principal, la sociocracia. Ahora, como los niños con los que compartimos tienen 4 o 5 años, se hace de una manera similar, pero más según su etapa de desarrollo, como son niños tan pequeños todavía. eh, se hace un manejo diferente, pero en la misma línea sociocrática. Y de hecho también la Red Latinoamericana de Educación Transformadora, que en el fondo también acoge a miradas diferentes, miradas alternativas a la educación convencional, con una fuerte vinculación con la educación democrática, nuestra organización también parte de las decisiones se estableció como acuerdo que se tomaran de forma sociocrática. No sé si contesté tu pregunta, Manu. ¿Sí? No sé si alguien más quisiera compartir. A mí me gustaría mencionar algo con respecto a esta pregunta que hace Jocelyn. Em, yo siento que desde la escucha, ¿no? O sea, si puedo decir algo así muy breve y puntual. Y por eso es que cuando mencionaba acerca de mi territorio, del espacio en el que me encuentro, y bueno, escuchaba a las compañeras también, tenemos este eje, ¿no? Este centro tan importante que son estos círculos, estos encuentros para dialogar, para expresar nuestros sentires, para debatir nuestras ideas desde esta postura de la escucha, ¿no? Pienso que a partir de eso es que uno puede ser más consciente de la presencia del otro y de ir más allá de cualquier diferencia que podamos tener, ¿no? Y centrarnos más en lo que nos une, ¿no? Creo también firmemente que es una práctica que nos hace falta muchísimo a todos, a todas, en los diferentes lugares en los que nos desarrollamos y que es constante, ¿no? A lo largo del tiempo y de nuestro desarrollo, ¿no? Entonces eso es algo que sí requiere mucha práctica. Y creo que puede ser el centro también de la solución de muchísimos problemas a nivel mundial. Ujú.
Incluso me atrevería a enlazarlo con lo que preguntaba Manu. Es también aprender a convivir con la diferencia, o sea, escucharnos y aprender a convivir con la diferencia siempre y cuando el respeto esté presente, ¿no? Entender que no todos vamos a pensar igual y en el consentimiento se expresa súper claramente, porque consentir no es estar de acuerdo, es decir, bueno, puedo vivir con eso, no me afecta, no me impide, no me coarta mi libertad, no es lo que más me gusta, pero puedo vivir con eso y veamos cómo fluye y en el minuto en que no fluya para alguna de las partes, se puede volver a conversar. Entonces, siento que la escucha, el respeto y el estar abierto a convivir en la diferencia, siempre y cuando eso no transgreda un límite vital, físico, psicológico, cultural, eh, es también importante, ¿no? La escucha, el respeto y la diversidad, en el fondo. Valorar la diversidad. Y yo creo que uno de los desafíos precisamente en la educación democrática, en esta mirada, en este paradigma, es sobre todo cuando nosotras y nosotros hemos sido formados y formadas en otro paradigma, es a desaprender. El principal desafío es desaprender y cómo ir construyendo relaciones equitativas, igualitarias, y fuera idealmente del adultocentrismo. Eso creo que es un gran desafío cotidiano para quienes decidimos acompañar procesos de autoformación de niñas, niños y jóvenes y también cómo acompañar a las familias en comprender esto. ¿Ya? Solo eso quería agregar. Le doy pase a Raquel que quiere comentar algo. Y ahora está más silencioso por acá y puedo compartir mejor. Lo que hablaba Juliet me encantó también porque cuando hablamos de sociocracia, también hablamos de comunicación y uno de los dispositivos pedagógicos de la educación democrática está justamente en la comunicación. Acá nosotros hacemos así la mediación de conflictos con mucho cuidado, que es algo muy importante porque tenemos así desde los niños de 2 años hasta con la equipe, con la familia también que hablamos acá, porque es muy importante que la comunicación tenga un cuidado y ese cuidado es muy que el educador, el guardián, acompañante, él se pueda hacer cargo de eso sin tener sus expectativas, sus dolores, sus miedos proyectados en la otra persona. Entonces, el mediador, él es un tercero que una persona que se pone más neutra posible que no está ya para dar una solución, mismo con los niños. El adulto no está para dar la solución, sino para agregar algo, aportar algo de equilibrio de poder para que el poder sea equilibrado, dando voz para uno y después para otra, para que uno pueda se sentir escuchado, que pueda se sentir validado, acogido. Eso es algo que en la educación democrática creo que la voz, tener o seu espacio para hablar con tranquilidad y poder oír y también ser escuchado por la otra persona, porque creo que esa es una de las principales diferencias de la educación democrática, la escucha, la tranquilidad y no tener miedo del conflicto también, porque cuando hablamos incluso de sociocracia, de la organización, de la equipe, es eso también, no tener miedo del conflicto, porque el conflicto es parte de nuestra vida, es parte, es algo que nos agrega muchísimo valor en todo, pero ¿cómo lidiamos con eso? ¿Qué hacemos con eso?
Entonces, esa es la diferencia. Si podemos mirar con tranquilidad y ver lo que realmente estamos sintiendo, lo que estamos necesitando, lo que u otro está sintiendo y necesitando, para que juntos podamos llegar a algo de consenso, algo de amoroso dentro de eso. Entonces, yo creo que esa es una diferencia, así como la asamblea, el encuentro de familias, estar más cerca de las familias, conocer profundamente los niños y los adolescentes, todo. Pero es la comunicación, es la base de, sí, ser empáticos unos con los otros, poder tener, tomarse el tiempo. Y ahí también, ya hablando de la escuela pública, yo creo que esa es una dificultad muy grande en la escuela pública, de tener tiempo para mediar los conflictos, para calmar todos, estar bien. Y quien aquí tiene experiencia en escuela pública, yo trabajé en escuela pública y sé cómo es eso de estar diante de muchos niños, chicos y tener una pelea y tiene que hacer organizar las cosas distintas. Por eso que es muy importante que cuando hablamos de la escuela pública y las transformaciones que podríamos hacer en esos espacios, es pensar en soluciones, o hay algunos ejemplos de escuelas acá en Brasil, de escuelas públicas que tienen una educación más democrática. A veces es de la gestión que tiene una perspectiva y que una mirada más humanizada o humanizatoria, y esses espaços criam tiempo, organizam assembleias, organizam tutorias, organizam entre os estudiantes, eles mesmos têm capacidade e iniciativa de hacer cargo de muitas das coisas que são necessárias. Y también hay otros ejemplos de cómo hacer eso. Tiene escuelas, por ejemplo, que hay una comunidad de aprendizaje dentro de la escuela pública. Por ejemplo, hay una escuela pública y una turma, una clase que, en separado, que es una comunidad de aprendizaje gerida por una entidad sin fines lucrativos. Entonces es un aparato que está dentro de la escuela pública, pero no es directamente, porque hacer cambios y las personas muchas veces no están acostumbradas, están justamente la vida entera siempre hicieron lo mismo, recibieron eso y siguen haciendo eso, entonces es muy difícil cambiar. Teresa, su fala fue riquísima para mí, fue así inspiradora, porque es eso, cambiar las cosas exige mucha paciencia, tiempo y también así dar posibilidad para los estudiantes que también están acá hoy así, y después comparten entre ellos, que es dar empoderamiento y mucha fuerza para todos. En fin, gracias. Gracias, Raquel. Aquí en el chat hay una pregunta que no sé si es retórica o hay que contestar. Bueno, igual la podemos contestar, igual nos quedan pocos minutos, pero podríamos intentar conversar en torno a ella. Dice Jocelyn, ¿puede considerarse democrática una sociedad donde todos tienen derecho a hablar, pero no todos tienen las mismas oportunidades de ser escuchados? Gracias, dice. Bueno, yo tengo mi propia opinión, eh, pero sí puedo comentarte, Jocelyn, que una herramienta muy valiosa para lograr que en una comunidad, no sé si una sociedad entera, pero al menos una comunidad, eh, en una comunidad, todas las personas tengan la oportunidad de ser escuchadas, las mismas oportunidades de ser escuchadas, es la sociocracia. Porque cuando tú haces las asambleas sociocráticas o las rondas sociocráticas, no tienes ni siquiera que levantar la mano para pedir la palabra, sino que siempre va a haber un momento en que va a llegar tu hora de hablar. Todos tienen esa oportunidad.
¿ya? No, no tienes que levantar la mano. Y para la toma de decisiones lo mismo. No es por mayoría de votos, sino es por consentimiento. Se llega a un consentimiento donde se acuerda una decisión considerando incluso las objeciones, porque las objeciones provocan que se reconstruya, se replantee la propuesta para llegar a una que donde haya la mayor cantidad de identificación con los participantes y las participantes. Ese es un camino que para mí es bien potente, práctico y, y muy interesante. Pero bueno, las democracias hoy en día, lamentablemente, en Latinoamérica no, o sea, no sé si realmente conocemos una sociedad democrática en Latinoamérica. Ya eso podría ser como otro otra gran tarde de conversación. Acá nos dice María Gabriela, reconocer ese conflicto como el gran aprendizaje, tanto personal, según lo que se nos active mientras lo transitamos, como el aprendizaje colectivo donde aparecen las múltiples miradas para abordarlo. Claro, exactamente. De nada, Jocelyn, por nada, Jocelyn. Y bueno, eh, claro, es que esas múltiples miradas precisamente te enriquecen eh, el proceso para tomar una decisión, ¿verdad? Yo quiero mencionar que acá entre nosotros está Ginés del Castillo, que es el fundador de la Escuela para la Nueva Cultura La Cecilia en Argentina, que lleva muchos años de trayectoria. Y bueno, no sé si en este momento él quiera compartirnos algo de ello, pero en internet hay bastante información, yo soy su fan, así que puedo dar fe de ello. Utilizo incluso videos de la Cecilia para algunas de mis clases en Montessori Sin Fronteras y en otros espacios de formación donde participo. Eh, y ahí también se pueden ver testimonios de que una educación democrática es posible en nuestros territorios latinoamericanos, aun y cuando no hayamos vivido una real democracia. Desde mi perspectiva, ojo, me hago cargo de mis dichos. No sé si habrá alguna otra pregunta o comentario. No sé, María Gabriela, lo que tú habías comentado en el chat, efectivamente era un comentario, ¿cierto? Iba enfocado a una pregunta. Ay, aquí apareció otro comentario. Ya. No, parece que era efectivamente un comentario. Ok. Ah, Manu dice, escribe Manu de Serra Grande, escribe desde Serra Grande, un pueblito de Bahía, al nordeste de Brasil. Y que es educador de Baobab. Ah, qué bonito. Baobab como el árbol africano, Baobab, o nada que ver. Sí, ay, qué lindo. Ya, una escuela con características democráticas que se encuentra en constante cambio. Es que claro, son organismos vivos. Agradezco mucho el espacio de conversación. Los invito a que conozcan nuestro trabajo en Instagram. Ah, maravilloso. Ahí está el Instagram, ya para que lo puedan ver. Instagram.com/, escolabaoba.ba, de Bahía. Oye, Manu, te tengo una hermosa noticia. ¿Ya la puedo dar o Jackie, tú la quieres dar? Ah, mira, dice que Marcel y Kevin estuvieron en Baobab. Decilo, ¡Ay, qué decilo, Ah, Shelly. buena! qué lindo. ¡Qué buena! Qué bien, Súper. Ah, mira, sí, sí, qué qué buena, qué buena. bien. Un poquito de nosotros estuvo por allá. Qué bueno. Buenos embajadores, ¿o no, Manu? Buenos embajadores de la pluriversidad, ¿o no? Ya, maravilloso. Qué bonito, qué lindo. Bueno, nada, qué lindo encontrarnos aquí. ¡Ay, Dudu, adelante! Buenas tardes, buenas noches, bueno, depende del horario donde estén. ¿Se me escucha bien? Porque en medio hay una fiesta en el fondo en el barrio, entonces por ahí no se escuchan medio sonidos. Entonces, nada, primero placer en agradecer de generar estos espacios de intercambio. Eh,
Eso en primer lugar. Y la verdad es que cuando vi la convocatoria y la vi a Joliet, dije, tengo que estar. Tengo que estar, porque la verdad que poder compartir con ella, agradezco que haya tenido la referencia de nombrarme, yo también compartimos esta ciclo de pedagogía del bienestar, esta diplomatura, y tuve la oportunidad de conocerla, de interiorizar un espacio de formación que fue bien interno, también muy pospandemia, muy de trabajo interno, ¿no? Y fue como el momento clave, ¿no? Creo que yo estaba en ese momento en Paraguay, recuerdo, y éramos varios de varios países, entonces traen esas memorias a mí, y siempre son espacios de reflexión, que está buenísimo de encontrarnos. Voy a, si se me permite, estaba esperando ver más o menos cómo venía la charla para poder compartir parte del proceso de lo que para mí fue estos espacios de formación. Nosotros venimos acá a la Argentina junto con Ginés y otros compañeros y actores dentro de la red entre redes de educación, de alternativas a la educación. Venimos construyendo hace un tiempo diferentes caminos, venimos encontrándonos, construyendo y encontrándonos, ¿no? Y reconstruyendo también, porque como son espacios vivos, estamos constantemente cambiando, y estamos en una coyuntura nacional, latinoamericana bastante compleja. Esta reflexión que nos tiraba Joliet de si conocemos realmente países democráticos o gobiernos democráticos dentro de Latinoamérica es una interrogante que por lo menos a mí en este contexto nacional y también de coyuntura latinoamericana me interpela. De hecho, acá en la Argentina se hizo en su momento Elena, el Encuentro Nuestra América, que también se hizo en Chile, que va recorriendo, estuvo por Perú. Y cuando se hizo en la Argentina, justamente a continuación de un EPEP, el EPEP es el encuentro de acá que se hace en Argentina, de la red de educación, y después se hizo Elena, que es el encuentro latinoamericano, se hizo justamente en el espacio de la Cecilia, la Escuela de Ginés. Fue un gran encuentro y recuerdo que uno de los momentos iniciales del encuentro de Elena fue hacer un análisis latinoamericano, como no solamente un mapeo de la educación, sino de cómo vemos, ¿no? Y creo que algunas de las cosas por ahí no tuvimos, o por lo menos hablo en cuenta propia, la expertise de cómo nos estábamos adelantando con esos análisis. Y me acuerdo que las compañeras que vinieron de Colombia, también de Perú, hablaban mucho del narcoestado, hablaban mucho de la implicancia territorial que tiene las estructuras narco y paraestatales como un conflicto a tener en cuenta que es como propio de la identidad, lamentablemente, ¿no? Pero si no lo vemos, si no lo analizamos, si no lo visibilizamos, eh, estamos haciendo construyendo una esfera imaginaria, ¿no? Como una fantasía. Entonces, parte de nuestra realidad. Y esto hoy, con el desgobierno que nos caracteriza de anarco-neoliberal a nosotros acá en la Argentina, y entendiendo también de que esto es una realidad que nos atraviesa. Yo me acuerdo que en ese año creo que habíamos estado, Ginés después me corregirá si está por ahí, creo que habíamos hecho un sondeo y los propios chicos de la escuela habían votado en su mayor, hicieron como una especie de prueba de votación y había ganado Milei, ¿no? Entonces digo, bueno, ¿qué está pasando y cómo resuena estas actividades que hacemos, estas prácticas que hacemos en estos contextos en los que estamos, ¿no? Porque si no, no tomamos el contexto, es muy difícil poder, no son cosas separadas, sino que están muy imbrincadas. Y hoy mismo estamos viendo acá cómo se desfinancia la educación, se desfinancia la discapacidad, la jubilación argentina. Estamos en un proceso muy convulsivo y vemos una sociedad muy adormecida también en muchas instancias, muy, muy cansada. ¿Y cuánto de las prácticas que llevamos a cabo con infancias y con familias, porque en esto también traigo lo de la escuela democrática que se ha nombrado aquí, la importancia de implicar a las familias dentro de los procesos, en diferentes niveles, es correcto, en diferentes áreas, porque si no, hay como a mí, de mi práctica, de mi experiencia, hay como, bueno, uno tiene que saber qué roles ocupa y en qué instancias para que ese proceso sea realmente conducente, que vaya a un lado, ¿no? Hay que haber una persona con la que trabajé muchos años, que también algunos de aquí conocen, Mabel O'Donnell, decía así, no, alguien tiene que saber para dónde va el barco, a dónde queremos ir.
Y acá están los principios que vendrían a ser como el mapa, ¿no? Entonces, más que el mapa, vendrían a ser el territorio. El territorio por donde, cómo nos queremos mover dentro de ese espacio. Entonces, nada, eso un poquito para comentar un poco la coyuntura y ahora un poquito, si se me da el tiempo, no me quiero exceder, pero comentar un poquito la práctica que yo estoy llevando a cabo a través de un recorrido que me ha llevado, bueno, a la diplomatura que hicimos con los principios de la educación democrática, también con la filosofía de Maturana y otros tantos. Y me ha llevado hace unos años a participar, a co-crear un espacio acá en Argentina, se llama Drawing Goats. Es un espacio que no es una escuela, pero es un espacio que alberga a la neurodivergencia. Alberga la neurodivergencia que aquellos que hemos transitado la educación pública, por lo menos acá se le llama escuelas, ¿no? Que son las escuelas diferenciales para chicos con discapacidad, que es un formato de escuela. Después están los chicos que tienen cierto menos grados de apoyo. No voy a poner muy técnico, digamos, menos grado de apoyo quiere decir menos presencia de un adulto que vaya o de una persona que vaya mediando en su relación con el entorno y con las actividades funcionales, ¿no? De la vida cotidiana, las ADB, eh, que funciona como un profesor integrador, se le dice, un maestro tutor, un maestro integrador. Eh, Frente a esta política integracionalista, voy a ponerle ese título, que es un poco lo que decía Joliet, ¿no? No confundir la educación, por más que sea democrática, con integrar masivamente, con la inclusión, después podemos discutir qué se entiende por inclusión, por progreso, con espacios donde la práctica sea diferente. Entonces, por ahí tenemos espacios donde integran a esa discapacidad o a esa neurodivergencia, pero no hay un espacio realmente de escucha o de integración en ese espacio. Entonces, se lo escucha medio rari, se le siente medio raro, está, pero está ahí, como un gris. Acá, lo que tenemos en este espacio que se llama Drawing Gods, y lo que hemos generado es, justamente hoy los chicos me estaban recordando a mí, que cumplimos 4 años. Y fueron 4 años de mucho trabajo interno, no hemos sacado muy por afuera todavía el proyecto, porque había algo de hacer el terruño propio, de construir la comunidad, de hacernos comunidad con una población que generalmente es marginada, más en este contexto, por eso dice la coyuntura global, ¿no? De cómo estamos a nivel latinoamericano y particular nacional. Y es un espacio que tenemos encuentros semanales, virtuales, después tenemos encuentros mensuales, y hacemos un gran encuentro a fin de año porque también participan chicos de otras provincias de Argentina, ¿no? De Córdoba, de Chaco. Entonces es importante para nosotros lograr afianzar los vínculos. Este año tenemos varios desafíos, por ahí viajar nosotros hacia otra provincia, pues la mayoría son de la provincia de Buenos Aires o de Capital Federal, o también con todo lo que conlleva un viaje, ¿no? Para ellos, pero quería centralizar más allá de donde vamos de las prácticas, que es un poco lo que se ha charlado aquí. Nosotros hemos generado primero que los chicos escuchen, que los chicos escuchen a través de esa diferencia, ¿no? Entendiendo de que por ahí algunos son más centrados, entendiendo que algunos chicos tienen la capacidad más de irse por las ramas, pero tratando de entender de que son, primero, la clave para nosotros fue que la familia entienda el tipo de proyecto. Si no hay eso, y que la familia haga el duelo del chico que pensaban que iban a tener y acepten al chico que tienen. Si no hay eso, es muy difícil avanzar. Y continúo y acá cierro porque no me quiero ir por las ramas. Después, si quieren, podemos charlar más. La verdad que quiero escucharlos a todos, lo que quieren hablar. No, Joliet sabe que puedo extender demasiado, pero el proyecto está centrado. Nosotros dijimos, bueno, tenemos que centrar algo. No, neurodivergencia es muy amplio. Y los chicos que transitan esta condición, también es necesario que entiendan que tienen un hiperfoco. Entonces, Drawing God es un proyecto centrado para adolescentes neurodivergentes, artistas o que quieran ser artistas. Entonces, ese es el centro. Entonces, nosotros generamos una propuesta de la coordinación y a la vez tenemos un primer espacio que fue lo que más trabajé yo de esta inspiración de la Escuela Democrática, a la idea de, bueno, tenemos una ronda de inicio que es el cómo estamos.
¿Desde qué lugar, cómo estábamos? Yo me acuerdo cuando transitábamos el diplomado Joliet, que por ahí nos llevaba un tiempo, porque como estábamos y encima en pandemia, por lo cual nos podía llevar un buen tiempo, pero era importante saber cómo estaba ese cuerpo a la hora de transitar el otro momento, esto de los límites. Bueno, hasta acá compartimos el círculo de palabra. Después transitamos un espacio de propuesta en clave artista, que puede ser una propuesta manual, puede ser cómo trabajamos las críticas, porque son chicos también que vienen de mucho bullying, de mucha crítica. Entonces, construir el espacio propio yo le llamo el círculo rojo. Entendiendo que este es un espacio seguro en el que una crítica no quiere ser demoledora, sino quiere ser constructiva. Entonces los chicos mismos fueron creando, nosotros tenemos un server de Discord, porque también es afianzarse con las tecnologías que usan los chicos, ¿no? Yo soy una abuela tecnológica. Yo si no trabajara con adolescentes sería la abuela tecnológica. Me convertí en tía porque trabajo con adolescentes, entonces más o menos entiendo el lore y los términos que utilizan. Si no, le daría el teléfono a mi sobrino para que me lo arregle. Entonces, ellos usan el Discord, que es un canal, una aplicación, un aplicativo para los compañeros de Brasil que, que que usan ellos, ¿no? Entonces, bueno, construimos un server ahí y fueron creando canales. Estos espacios de ir también el tutor, tener la cintura de saber cuándo empezar a correrse, esto que decía la compañera de Reta, también de Argentina, de cuando construía el momento asambleario, ¿no? Uno tiene que saber que guía un proceso que, digamos, establece los marcos de ese acuerdo y después se tiene que empezar a retirar para que eso se vaya dando de forma autogestiva. Entonces yo este año, que es el cuarto, ya le dije, chicos, yo tengo que cortar a tal hora. Como sabemos que no, a veces nos extendemos porque eso, los tiempos son algo que cuesta mucho, también en la neurodiversidad y en todas las órdenes humanos. Yo digo nada más que la neurodiversidad expone nuestras propias diversidades a puntos más visibles, pero todos tenemos eso. Entonces ellos saben que yo 8:30 tengo que cortar porque me tengo que ir a sirenear, que o sea, yo voy instructorado de natación ahora, entonces me tengo que ir a la clase. Entonces yo designo, al principio designo, ahora dejo que se designen ellos, un encargado de cierre, el rol que tiene que llevar a cargo de que eso se cierre y que no se termine desmembrando el encuentro, se extiende más. Y entonces yo al principio los designaba porque más o menos uno ya sabe cuando va transitando el grupo quién puede cumplir ese rol sin que sea una carga importante, sin que sea un peso, pero que sí presenta un desafío. Entonces esto estuvo buenísimo, se han gestionado, el cierre en general hay un chico que es más musical, porque también el arte es muy amplio, entonces hay un chico que es mucho más musical, se comunica desde ahí, entonces él se encarga de hacer un cierre musical, el que escuchamos todos, o elige una banda y compartimos pantalla. Pero, y acá cierro, juro, esto de los espacios gestionados por ellos, se crearon un propio canal. Dentro del server, para los que no conocen el Discord, se crean canales. Entonces, un canal se llama Canal de Desahogo. Y han transitado entendiendo, yo siempre le digo, chicos, no somos un grupo de autoayuda, pero entendemos también de qué es parte, ¿no? Porque han transitado, bueno, ¿por qué hacía la coyuntura? Yo creo que estamos transitando un momento a nivel de sociedad, por lo menos la Argentina, yo lo siento mucho, no sé si lo que transitamos o estamos por aquí o estamos conectados con la Argentina, de mucho odio, de mucha indiferencia y de mucha deshumanidad. Entonces, frente a eso, las redes que construimos de cariño son resistencia y reexistencia, entendiendo también esto que traía Joliet, que me parece muy importante, de las prácticas ancestrales, los círculos de palabra, escuchar el fuego, escuchar los tiempos, escuchar los elementos, conectar con el entorno, que es el entorno vivo, que es lo que nos permite conectar con lo humano. Entonces, en este canal de desahogo los chicos se escuchan y vomitan y tiran sin ningún juicio lo que les pasa. He escuchado en el canal de desahogo desde intentos de suicidio a bullying, a mucha crítica destructiva, y los chicos han encontrado en ese espacio un lugar de apañe. Apañe es un término o teje las trabas, que son espacios de resistencia también de la diversidad sexual en la Argentina, le dicen teje. Teje es aquello que nos cuida de no caernos, porque la red
no nos atrapa, la red nos sostiene. Entonces, los chicos han construido un espacio y yo ese espacio no lo dirijo, no lo guío, ellos se lo gestionan, sí, a veces como adulto responsable a cargo de la grupalidad, tomo algunas cosas que dicen ahí y comunico a las familias. Digo, che, hay una cuestión acá con la idea de intentos suicidas no es lo mismo que la idea de las ideas de la suicidación, ¿no? Pero hay que tenerlo presente, volcarlo con las familias, buscar algún referente que pueda bajar los niveles de ansiedad de los chicos. Y la verdad que yo estoy tan contento con esta grupalidad porque se ha logrado la autorregulación, ¿no? A veces cómo se ayudan ellos mismos a regularse, porque saben que, por ejemplo, X se va más por la rama con esto, aquel se regula más con lo otro, entonces se aprendieron a darse su espacio. Entonces, bueno, después si quieren les comparto en las redes algunas cositas. Este año hicimos un corto, el año pasado terminamos un corto, lo presentamos en un ciclo de cortos que se hizo acá en la Argentina. La idea es que, bueno, que los chicos también ahora estamos tras 4 años, también esto del ciclo vivo de los proyectos hace que, bueno, unos chicos ya tengan 18, entonces pensar en clave productiva, entonces algunos queremos hacer talleres de remeras pintadas, otros son muy hábiles con los retratos, entonces la idea es participar ahora este año, estamos gestionando para participar de este PEP, de este encuentro que se va a hacer en Argentina este año, y poder darles a los chicos un espacio de feria, esa es la idea, ¿no? De que ellos también puedan eh, entender de que el arte también tiene diferentes ramificaciones y que ellos también puedan gestionar recursos con eso para poder tomar decisiones en posteriori y fortalecerse en su vida adulta. No doy más lata, felicidad de poder compartir espacios como este, de intercambio, que realmente en un contexto nacional, vuelvo a repetir, de tanto desasosiego de tanta desesperanza, encontrar espacios que nos fortalezcan desde el humano, nos abraza el espíritu y me hacen recordar por qué elegí este camino como motor en mi vida. Gracias por la palabra. Gracias, Dudu. Qué rico escucharte, me encanta. Y bueno, no olvides compartirnos en el chat las redes y el corto. Acá Manu eh, te escribió en el chat que por favor lo puedas compartir, ¿ya? Para que, para que ahí lo tengas en mente. Acá en el chat, bueno, también Jocelyn, primero Pamela compartió una pregunta que cómo podemos lograr que los principios de la educación democrática se apliquen realmente en las escuelas y comunidades. Y Jocelyn compartió, como estudiante considero que los principios de la educación democrática se aplican cuando todos tenemos la oportunidad de participar, expresar nuestras opiniones y ser escuchados con respeto. Esto es importante porque nos ayuda a desarrollar responsabilidad, pensamiento crítico y a convivir mejor con los demás, preparándonos para ser ciudadanos comprometidos con nuestra comunidad. Así que de ahí Jocelyn te envió su comentario, Pamela, ¿ya? Y bueno, le doy el pase a Jackie para ir cerrando, pero estoy muy contenta de este espacio de conversación y me encanta que cada uno desde su estilo y su sentir haya podido compartir y los que no, igual agradezco que estén aquí, porque también eso significa que es un tema de interés. Adelante, Jackie. Bueno, gracias, Yoli. Y gracias, bueno, por compartir ahí tu Du. La verdad que, bueno, nada, ahí con el contexto estamos muy de la mano, obviamente. Pero bueno, esto, como decías recién, es, bueno, un espacio para inspirarnos, para motivarnos, para sentirnos acompañados y acompañadas. Y a propósito de esto, bueno, este café, así como distintos encuentros que vamos haciendo en diferentes momentos del año, eh, tiene como finalidad también compartirles nuestro próximo seminario de aproximación a la educación democrática. Es el número 10, o sea, ya van 10 años que vamos construyendo como colectivo estos encuentros. Voy a aprovechar para compartir mientras ahí capaz que alguna de ustedes puede seguir compartiendo qué son los seminarios y yo voy compartiendo el flyer.
Bueno, los seminarios de aproximación a la educación democrática son espacios donde conversamos, pero también vivimos la educación democrática. Entonces, no es como un seminario convencional donde hay expositores y cada uno ya sabe el programa y llega y va y se sienta a escuchar. No, son espacios donde se construye el aprendizaje también. Entonces, todas las personas que conformamos el grupo que participamos en el seminario, vamos a vivir la educación democrática. Y ahí mismo se gestionan las charlas, si es que las va a ver, los talleres, si es que las va a ver, los va a ver, y también se convive mucho. Y esa convivencia es muy potente también para fortalecer esos aprendizajes propios y los aprendizajes en comunidad. Así que de eso se tratan los seminarios, lo dije muy resumido. Y ya que ya, pero sacaste muy rápido la diapo. Ay, perdón, la pongo de nuevo. Sí, Igual después se las compartimos. para que alcancen Sí, a ver dónde va a ser, Manu. sí, los Manu va a estar datos. feliz, mira. Y dudo de más que alcanza a llegar al seminario. Por supuesto que todos y todas más que invitados, porque usualmente se han hecho en Perú, principalmente en la Escuela Democrática de Machuco. El año, el año pasado se hizo en Libres, Comunidad de Aprendizaje, donde Patti, y, y solamente una vez ha salido de Perú para realizarse acá en Chile, en la Escuela Lombría Montessori en 2023. Y ahora se va a Brasil. Ahora el seminario va a ser en Brasil. Así que qué entretenido, qué emoción. Allá con nuestro amigo Franco de la Escuela Democrática de Niterói, una escuela que también está inspirada en la Escuela Democrática de Huamachuco. Eh, va a estar ahí en la gestión, junto con la Pluriversidad Latinoamericana. Así que les vamos a enviar el flyer, bueno, igual en nuestras redes va a estar, pero se los vamos a enviar de todas maneras para que lo tengan. Jackie, de repente puedes colocar también los datos de las redes de la Pluri para que se puedan estar atentos ahí a todo lo que se va compartiendo sobre el próximo seminario, que estamos así bien emocionados, emocionadas por eso. Ahí está. Entonces tenemos la página www.pluriversidad.org. Está en Facebook también y también nos pueden escribir, pero ahí vamos a estar publicando. Y de hecho, este café, vamos a tener más cafés en este año, así que esperamos tenerlos nuevamente también con nosotros para seguir compartiendo, porque ya vimos que hay muchísimo para compartir y para ir sosteniendo juntos también, ¿no? En este camino. Muchísimas gracias. Sí, muchas gracias y esperamos seguirnos encontrando. Marcel, ¿querés compartir? No, simplemente felicitarles por toda la gestión de este café y ha sido muy lindo participar desde Argentina en nuestro viaje y también ver algunas personas como el Manu que hemos visitado hace poco en Brasil. Y no, solo quería asegurar que si alguien ha tomado una foto de todo el grupo, de todos los participantes, o si podemos tomar ahora una foto, si les parece a todos. Sí, que pongan sus cámaras si quieren participar de la foto. Ya, qué entretenido. Una de las cosas que más me gusta de estos encuentros es encontrarnos, pero también reencontrarnos. Eso me encanta, me fascina. Es muy entretenido, me gusta mucho. Alan, va a estar complicado porque está muy oscuro donde estamos.
Pucha, Alan, sí. Bueno, pero cariños por allá, Alan. Qué bueno que alcanzaste a sumarte un ratito, aunque sea. Ahí. Y bueno, está Jennifer también. Jennifer, que se conecta, no sé si estará ahora en Perú, pero estará en Perú. No, O está en Europa todavía. está en Europa, creo. Ah, saludos, Jennifer. Bueno, nada, un abrazo para todas, para todos y sigamos en contacto. Y estén atentos al próximo café para que sigamos conversando. Un abrazo grande latinoamericano. Gracias. Abrazos, muchas Muchas gracias. gracias a todos, a todas. Hasta prontito. Hasta pronto. Hasta prontito. Chao, chao. Chao, Gracias. chao. Cuídense, un fuerte abrazo. Gracias por todo, un abrazo. Gracias. Abrazo. Gracias. Eh, Chao, chao. chao, chao.